El olor a café recién hecho, ese aroma que siempre había significado hogar y seguridad, ahora se sentía como una burla amarga en mi propia cocina. Allí estaba mi hijo, Junior, el niño al que le dediqué cada aliento de mi vida, mirándome con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. A su lado, su esposa, Sofía, sostenía su brazo con una delicadeza fingida, pero sus ojos de halcón no se apartaban de la pantalla de mi teléfono, esperando la confirmación de la transferencia. $300,000. La suma resonaba en mi cabeza como un martillo contra un cristal. El sonido de todos mis años de sacrificio, de cada madrugada en la panadería junto a mi Javier, a punto de ser pulverizados. «Mamá, es solo dinero», dijo Junior, su voz desprovista de cualquier emoción. «Lo necesitamos, entiéndelo». Pero yo no entendía. No entendía cómo el amor se había transformado en esta transacción helada, cómo mi refugio se había convertido en una sala de interrogatorios donde yo era la única, culpable de tener algo que ellos deseaban con desesperación. Sofía fue quien deslizó el teléfono sobre la mesa de madera, la misma mesa donde Junior hizo sus deberes de niño, donde celebramos tantos cumpleaños. Su uña, perfectamente esmaltada de un rojo carmesí, tocó la pantalla. «Elena, es fácil, solo tienes que autorizarlo. Piensa en esto como una inversión en la felicidad de tu hijo», susurró, su voz sedosa ocultando el veneno que destilaba. Sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Inversión? Yo les había dado mi vida entera, mis noches sin dormir, mis manos agrietadas por la harina y el calor de los hornos. Les había entregado un futuro que yo y su padre nunca tuvimos. Miré a Junior, buscando un destello del niño que corría a mis brazos cuando se caía, pero solo encontré el reflejo de la ambición de su esposa, una avidez que lo había consumido por completo. Me sentí acorralada, una extraña en mi propia casa, bajo el peso de una obligación que nunca pedí, una deuda de amor que, al parecer, solo yo estaba dispuesta a pagar. Mis dedos temblaban mientras sostenía el teléfono. Cada número del código de seguridad parecía un paso más hacia el abismo. Veía los rostros de Junior y Sofía, ansiosos, expectantes, como dos depredadores esperando el momento final de su presa. El silencio en la cocina era denso, pesado, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared que Javier me había regalado, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. ¿Era esto en lo que se había convertido mi familia? ¿Una deuda impagable? ¿Una demanda disfrazada de petición de ayuda? La palabra mamá en sus labios ya no sonaba a cariño, sino a una llave, una herramienta para abrir la caja fuerte de mis ahorros, el colchón de seguridad que mi difunto esposo y yo habíamos tejido con tanto esfuerzo para mi vejez. La humillación era un nudo en mi garganta, un fuego helado que me quemaba por dentro, al darme cuenta de que mi valor para ellos se medía en cifras. Con el corazón hecho un puño, pulsé el botón de confirmar. La pantalla brilló con un mensaje de éxito, y en ese instante sentí como si una parte de mi alma se hubiera transferido junto con el dinero. La tensión en la habitación se disipó al instante. Sofía soltó una risita ahogada de puro alivio y se colgó del cuello de Junior, dándole un beso sonoro. «Lo logramos, mi amor. Estamos salvados», exclamó. Junior, por su parte, apenas me miró. Se limitó a asentir, guardando su teléfono en el bolsillo, con una rapidez que me dolió más que cualquier palabra. «Gracias, mamá. Te lo devolveremos algún día», dijo. Pero sus ojos ya estaban en la puerta, en su nueva vida sin deudas, una vida de la que, de repente, sentí que yo ya no formaba parte. No hubo un abrazo, no hubo una promesa sincera, solo la prisa por huir, por dejar atrás a la vieja mujer que acababa de firmar su propia sentencia de desamparo. Mientras los veía caminar hacia la puerta, una extraña calma comenzó a invadirme, una frialdad que no era de tristeza, sino de una claridad aterradora. Observé sus espaldas, la forma en que se susurraban cosas al oído, compartiendo un secreto del que yo era la única víctima. Se fueron sin mirar atrás, cerrando la puerta con un sonido seco y definitivo que selló su traición. Me quedé sola en mi cocina, con el olor a café rancio y el eco de sus mentiras. Pero mientras miraba mis manos vacías,
las mismas manos que habían trabajado sin descanso. Recordé a Javier. Recordé su voz diciéndome: Elena, eres más fuerte de lo que crees. Nuestro verdadero legado no es el dinero, sino el ingenio y el corazón. Y en ese momento, una pequeña semilla de algo que no era resignación, sino una promesa silenciosa a mí misma, comenzó a germinar. Ellos no lo sabían, pero habían subestimado a la mujer que habían dejado atrás. Me senté a la mesa, el mismo lugar donde minutos antes había sido despojada de mi seguridad financiera, y una fuerza insospechada comenzó a recorrer mis venas. La traición de mi único hijo, el arquitecto de mi ruina, había abierto una herida profunda, pero también había encendido una llama que creía extinta. El dolor era inmenso, una ola que amenazaba con ahogarme, pero debajo de esa ola había una roca, una base sólida construida con décadas de resiliencia. Pensaron que me habían dejado sin nada, pero se equivocaban. Me habían dejado con lo más importante, la verdad de quiénes eran ellos, y más importante aún, la verdad de quién necesitaba ser yo a partir de ahora. No sabía cómo, ni cuándo, pero tenía la certeza de que este no era el final de mi historia. Era, aunque ellos no pudieran ni imaginarlo, el comienzo de mi verdadera liberación. La justicia, a veces, no hace ruido, pero siempre encuentra su camino. Permítanme que me presente, ahora que el estruendo de la traición ha dejado un silencio sepulcral en mi hogar. Mi nombre es Elena Morales, y tengo 68 años. Hace ya una década que el amor de mi vida, mi Javier, partió de este mundo, dejándome un vacío que el tiempo no ha sabido cómo llenar. Soy, pues, una viuda que aprendió a navegar los días en solitario, encontrando consuelo en las pequeñas rutinas que construimos juntos. Vivo en esta casa, la misma que compramos con nuestro primer gran ahorro de la panadería, un pequeño rincón en un barrio tranquilo donde los vecinos todavía se dan los buenos días. Mi vida siempre ha sido modesta, pero ordenada. Cada factura pagada a tiempo, cada centavo ahorrado con un propósito, un plan para una vejez tranquila. O al menos, eso es lo que yo creía tener hasta esta mañana, cuando el propósito de todos mis ahorros se desvaneció con un solo clic, dejando mi futuro tan incierto como un cielo a punto de estallar en tormenta. Mi rutina es sencilla, casi un ritual para mantener a raya a la soledad que a menudo se sienta a la mesa conmigo. Por las mañanas cuido de mi jardín de rosas, una herencia viva de mi Javier. Él decía que cada rosa era un recuerdo de un momento feliz, y yo les hablo como si él pudiera escucharme a través de ellas. Luego, la cocina se convierte en mi santuario, donde preparo los platos que a él tanto le gustaban, llenando la casa con aromas que me transportan a un tiempo más feliz. Por las tardes, mi vecina y única amiga verdadera, Carmen, viene a tomar un café. Ella es mi ancla, la única persona que sospecha la verdadera naturaleza de Sofía, aunque yo, en mi ceguera de madre, siempre defendiera a mi hijo. Mi vida transcurre así, entre la nostalgia de lo que fue y el intento de encontrarle un sentido al presente, un presente que ahora se siente frágil y desolado. La soledad, verán, es una compañera peligrosa, te hace vulnerable, te empuja a aferrarte a cualquier migaja de afecto con una fuerza desesperada, y mi única fuente de ese afecto era Junior. Mi amor por él siempre ha sido incondicional, una fuerza de la naturaleza que me impedía ver sus defectos. Lo crié para que fuera un buen hombre, un hombre como su padre, pero en Xuanmiana, algún punto del camino, se perdió. O quizás fui yo quien lo perdió, ahogándolo en una devoción que no le enseñó el valor del sacrificio, solo el hábito de recibir. Mi mayor debilidad siempre ha sido esa fe ciega en su bondad inherente, la creencia de que, bajo todas esas capas de egoísmo impuestas por su esposa, mi niño todavía existía. Hoy me doy cuenta de que esa fe no era un escudo, sino el punto exacto donde la daga podía entrar más fácilmente. A pesar de esta fragilidad que ahora me desnuda, sé que en mi interior reside una fuerza que he mantenido dormida. Es la fuerza de la mujer que trabajó codo a codo con su esposo desde el amanecer, amasando pan, mientras la ciudad dormía. Es la resiliencia de quien enfrentó crisis económicas, enfermedades y pérdidas,
y siempre encontró la manera de poner un plato de comida en la mesa y de mantener el negocio a flote. Javier siempre me decía que yo era el roble de nuestra familia, la que se doblaba con el viento, pero nunca se quebraba. Había olvidado esa parte de mí. La había sepultado bajo el manto de madre abnegada y viuda solitaria. Tal vez este golpe brutal, esta caída al fondo del pozo, sea precisamente lo que necesitaba para recordar cómo usar mis propias raíces para volver a crecer, más fuerte y más sabia que antes. 10 años, una década entera he vivido sin Javier, y en ese tiempo, mi mundo se fue encogiendo hasta girar únicamente en torno a Junior. Él se convirtió en mi sol, y yo, como un planeta tonto, orbitaba a su alrededor, ignorando las señales de que su luz ya no me calentaba, sino que me consumía lentamente. Mis ahorros, los que mi esposo y yo habíamos guardado con tanto celo, no eran solo dinero, eran nuestra historia. Eran las vacaciones que nunca tomamos, los pequeños lujos que nos negamos, las horas extra que trabajamos. Eran la materialización de un amor y un esfuerzo conjunto. Entregárselos a Junior no fue un acto de generosidad, fue un acto de autoanulación. Y la facilidad con la que él lo aceptó me demostró que para él esa historia no tenía ningún valor. Solo era un medio para un fin, un obstáculo superado en su camino hacia una vida de apariencias. Mi estado civil es viuda, pero hoy me siento más que eso. Me siento despojada, borrada, como si los 40 años de mi vida con Javier hubieran sido reducidos a una simple transacción bancaria. La pensión me ayuda a sobrevivir, a pagar las facturas básicas, pero el dinero que se llevaron era mi seguridad, mi tranquilidad, la promesa de que no sería una carga para nadie en mis últimos años. Ahora, esa promesa está rota. Miro las paredes de esta casa, llenas de fotografías de tiempos más felices, de un Junior sonriente y de un Javier que me mira con un amor que trascendía todo. ¿Qué diría él si me viera ahora? Sé que no me reprendería, sé que me tomaría las manos, como siempre hacía, y me diría que es hora de luchar, no por el dinero, sino por el respeto a nuestra memoria. Y es en ese pensamiento donde encuentro el primer destello de luz. Mi vulnerabilidad, mi amor ciego y mi soledad me llevaron a este punto. Es cierto, pero la mujer que soy, Elena Morales, no es solo la suma de sus debilidades. También soy la heredera de la fortaleza de Javier, la guardiana de nuestros sacrificios. Ellos creen que me han vencido, que me han dejado en la ruina, pero se han olvidado de un pequeño detalle. La ruina es un lugar excelente para empezar a construir de nuevo, sin nada que perder y con todo por demostrar. Mi plan aún no tiene forma. Es solo un murmullo en el fondo de mi corazón, pero sé que no me quedaré aquí, llorando por lo que perdí. Usaré este dolor como combustible, porque una madre traicionada puede ser la mujer más frágil del mundo, o puede convertirse en una fuerza que nadie, absolutamente nadie, espera. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Me ayudaría mucho saber que no estoy sola en esto. Solo tuve un hijo, mi Junior. Nunca tuve la dicha de ser abuela, de tener nietos correteando por este jardín que con tanto esmero cuido. Quizás por eso, todo mi universo, todo mi instinto maternal, se concentró en él con una intensidad que, ahora lo veo, fue desmedida. Nuestra relación siempre fue de una cercanía casi simbiótica, especialmente después de la muerte de Javier. Él se convirtió en el hombre de la casa, o al menos, en el pilar donde yo apoyaba todas mis esperanzas y afectos. Lo protegí de todo, le allané el camino, le sacrifiqué mis propios sueños pensando que así garantizaba su felicidad. Pero mi dedicación total, mi amor sin límites, no fue un escudo para él, sino una carga que le impidió desarrollar su propia fortaleza, su propia columna vertebral. Lo hice dependiente de mi cuidado, y sin darme cuenta, lo convertí en la presa perfecta para una mujer como Sofía. Los antagonistas de mi propia vida, qué doloroso es admitirlo, son mi único hijo, y la mujer con la que eligió compartirla. Junior, mi Junior, no es un hombre malvado en su esencia, o eso quiero creer. Su principal defecto es una debilidad de carácter abismal, una necesidad constante de aprobación
que lo hace tan moldeable como la arcilla fresca. Y Sofía, ella es la escultora. Es una mujer cuya ambición es tan grande como su guardarropa. Una persona que mira a los demás, no como seres humanos, sino como peldaños en su escalera personal, hacia el estatus y el lujo. Desde el primer día que la trajo a casa, vi en sus ojos una calculadora. Me sonreía, me llamaba suegrita, pero sus ojos escaneaban mi casa, mis muebles, mis joyas, tasando mi valor en silencio. Ella vio en mí no a una madre, sino a una póliza de seguro, un recurso financiero de emergencia que podían explotar cuando su castillo de naipes de deudas y apariencias se viniera abajo. Recuerdo perfectamente la evolución de nuestra relación, o más bien, su involución. Al principio intenté quererla, por Junior. Me tragaba sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi humilde morada, o sus consejos no solicitados para que modernizara mi vida. Hacía oídos sordos a su frialdad, a la forma en que nunca me miraba a los ojos cuando me agradecía por algún regalo. Un día, para el cumpleaños de Junior, le preparé su pastel favorito, el mismo que le hacía desde niño. Sofía lo miró con desdén y dijo: «Ay, Junior, cariño, a ver cuándo dejas que tu madre entienda que ya no eres un niño de 5 años. Tanta azúcar es malísima para tu imagen». Esa frase, dicha con una sonrisa, fue una estocada. No era por el azúcar, era para marcar su territorio, para dejarme claro que el Junior que yo conocía ya no existía, que ahora le pertenecía a ella y a su mundo de apariencias superficiales. Junior, antes de Sofía, era un joven diferente. Era cariñoso, apegado. Recuerdo una vez, poco después de la muerte de su padre, que me encontró llorando en la cocina. Tendría unos 25 años. Se sentó a mi lado, me abrazó y me dijo: «No te preocupes, mamá. Ahora yo te cuidaré a ti. Nunca te faltará nada». Esas palabras fueron mi bálsamo durante años. Me aferré a ellas como a una promesa sagrada. Pero la influencia de Sofía fue como una helada lenta que fue congelando ese cariño, reemplazándolo por una distancia cortés y, finalmente, por la indiferencia. Empezó a olvidar llamarme. Las visitas se hicieron más cortas y siempre estaban motivadas por alguna necesidad. Necesitaban que cuidara de su perro un fin de semana, que les prestara el coche, y poco a poco empezaron las peticiones de dinero, siempre pequeños préstamos que nunca eran devueltos. La motivación de Sofía es tan transparente como el cristal más fino, el dinero y el estatus que éste proporciona. Ella desprecia el origen humilde de Junior, el hecho de que su éxito se construyó sobre el sudor de una panadería de barrio. Para ella, yo soy un recordatorio vergonzoso de ese pasado, una mancha que hay que limpiar. Su objetivo siempre fue exprimir hasta la última gota de mis recursos para financiar su estilo de vida insostenible y luego desecharme. Lo que me duele hasta el alma es que Junior se lo haya permitido. Su motivación, creo, es más compleja y triste. Es el miedo a perderla, el miedo a no estar a la altura de sus expectativas, el miedo a enfrentarse a la realidad de que ha construido su vida sobre una base de mentiras y deudas. Prefirió sacrificar a su madre antes que arriesgarse a que su frágil mundo de apariencias se derrumbara. Así, la tensión entre nosotros fue creciendo en silencio, como una grieta en la pared que se ignora hasta que la casa amenaza con caerse. Yo toleraba la frialdad de Sofía y la creciente distancia de Junior en nombre de la paz familiar, de la vaga esperanza de que algún día él despertara y recordara quién era. Cada vez que le daba dinero, me decía a mí misma que era la última vez, pero la manipulación emocional de mi hijo, sus promesas vacías de que «esta vez sí, mamá, te lo juro», eran mi kriptonita. Ellos formaron un equipo perfecto, la mente calculadora de ella y el brazo ejecutor de él, un brazo que no dudó en señalar a su propia madre como la solución a un problema que ellos mismos habían creado con su irresponsabilidad y su codicia. Y yo, en mi soledad, me convertí en el blanco perfecto. Durante más de 40 años, mi vida y la de Javier olían a levadura y a azúcar tostado. Nuestra panadería, la dulce herencia,
No era solo un negocio, era nuestra extensión, el lugar donde invertimos cada gota de sudor y cada sueño. Nos levantábamos a las 3 de la mañana, cuando la ciudad era solo un murmullo oscuro y silencioso. Mientras otros dormían, nosotros ya estábamos amasando, horneando, creando con nuestras manos el pan de cada día para cientos de familias. Recuerdo el frío del invierno calando en mis huesos mientras abría el local y el calor sofocante de los hornos en verano, que se pegaba a la piel como una segunda capa. No había festivos, no había vacaciones largas. Cada día era una batalla contra el cansancio, una carrera para que todo estuviera perfecto para nuestros clientes. Hicimos de ese esfuerzo nuestra religión, creyendo ciegamente que cada sacrificio era un ladrillo más en el palacio que estábamos construyendo para el futuro de nuestro hijo, Junior. Nuestro mayor sueño, el de Javier y el mío, era viajar. Teníamos un mapa de Europa gastado y lleno de marcas, guardado en un cajón de la cocina. Soñábamos con pasear por las calles de Roma, con ver la Torre Eiffel iluminada por la noche, con perdernos en los pueblos blancos de Grecia. Cada vez que juntábamos un poco de dinero extra, nos mirábamos y decíamos, «Este es para el viaje». Pero entonces, Junior necesitaba algo. Primero fueron los libros del colegio privado, luego el uniforme del equipo de fútbol, más tarde las clases de inglés y finalmente la matrícula de esa prestigiosa universidad de administración. Y cada vez, sin dudarlo, abríamos el sobre del viaje y lo invertíamos en él. «Ya habrá tiempo para nosotros, Elena», me decía Javier con una sonrisa cansada. «Lo primero es el niño». Y yo asentía, convencida de que su éxito sería nuestra mayor recompensa, nuestro mejor viaje. Cada logro de Junior era celebrado en la panadería como una victoria nuestra. Cuando se graduó, con honores, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Forramos una pared con fotos suyas. Junior en su primer día de clases, Junior recibiendo un premio, Junior con su toga y birrete. Los clientes lo veían crecer. Nos felicitaban. «Qué bien lo han hecho, Elena», decían. Y yo inflaba el pecho de orgullo. Fue en ese prestigioso empleo que consiguió, gracias a sus estudios que pagamos con nuestras renuncias, donde conoció a Sofía. De repente nuestro hijo, el chico de la panadería, empezó a frecuentar restaurantes caros, a vestir ropa de marca, a hablar de vinos y de viajes exóticos que nosotros solo veíamos en revistas. Y en lugar de sentirme feliz, una extraña inquietud empezó a crecer en mí. Su nuevo mundo era tan brillante y pulcro que parecía no haber lugar para nuestras manos enharinadas. El contraste entre lo que le dimos y lo que él ahora exhibía era abismal. Nosotros vivíamos con lo justo, reparando los electrodomésticos viejos en lugar de comprar nuevos, usando el coche hasta que ya no podía más. Lo hicimos con gusto, porque nuestro proyecto era él. Pero cuando él y Sofía empezaron su vida juntos, parecía que habían olvidado por completo la fuente de su bienestar. Recuerdo haberles visitado en su moderno apartamento, todo minimalista y de diseño. Sofía se quejó de que su frigorífico inteligente no funcionaba bien y habló de reemplazarlo como quien cambia de zapatos. Yo pensé en nuestro viejo frigorífico, el que Javier y yo habíamos comprado de segunda mano y que él mismo había arreglado docenas de veces con alambre y una paciencia infinita. En ese momento sentí la primera punzada real de una brecha, una desconexión dolorosa entre su realidad y la nuestra. Para que Junior pudiera estudiar sin preocupaciones, yo misma tomé turnos extra. Mientras él estaba en la biblioteca, yo estaba detrás del mostrador, con los pies hinchados y una sonrisa para cada cliente, aunque por dentro el agotamiento me estuviera consumiendo. Javier, por su parte, nunca dejó que el negocio flaqueara. Si un empleado se enfermaba, él cubría su turno sin pensarlo. Dejó de lado sus chequeos médicos, minimizó sus propios dolores, todo para que no hubiera un gasto imprevisto que pudiera afectar a la educación de Junior. Le dimos nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra juventud. Le entregamos una vida sin las preocupaciones que a nosotros nos habían marcado, creyendo que ese era el mayor acto de amor de un padre. ¡Qué equivocados estábamos! Le enseñamos a recibir, pero se nos olvidó por completo
enseñarle a valorar el coste de lo que se le estaba dando. El estilo de vida que mi hijo y su esposa ostentaban no fue construido por ellos, fue cimentado sobre nuestras espaldas cansadas. Cada cena en un restaurante de lujo, cada prenda de diseñador, cada escapada de fin de semana, fue posible porque nosotros, sus padres, habíamos decidido conscientemente vivir con menos. Ellos hablaban de trabajar duro, pero no tenían ni la más remota idea de lo que significaba. No sabían lo que era sentir el pánico de que una máquina se estropeara y no tener dinero para el técnico, o la angustia de ver subir el precio de la harina y tener que recalcular todos los márgenes para no perder clientes. Su éxito era una ilusión óptica, un edificio con una fachada impresionante pero construido sobre los cimientos de nuestro sacrificio, unos cimientos que ahora, sin el menor remordimiento, habían decidido demoler. Cuando finalmente vendimos la panadería para jubilarnos, el dinero que recibimos no era una ganancia, era la suma de 40 años de vida. Eran las madrugadas, las quemaduras en los brazos, las preocupaciones, las risas y las lágrimas compartidas entre harina y hornos. Era el legado tangible de mi Javier, el fruto de su visión y su esfuerzo incansable. Ese dinero representaba nuestra vejez, nuestra paz, la seguridad de que podría vivir mis últimos años con dignidad, sin depender de nadie. Era la materialización de la promesa que le hice a mi esposo en su lecho de muerte. No te preocupes, estaré bien. Supimos construir un buen refugio, y ahora ese refugio había sido saqueado, no por ladrones extraños, sino por la misma persona para la que fue construido. Y así, el círculo de mi sacrificio se cerraba de la forma más cruel posible. Décadas de esfuerzo se habían convertido en una cifra en una pantalla, una cifra que desapareció en un segundo para pagar las deudas de una vida de lujos y apariencias que nunca fue realmente suya. Le di a mi hijo las herramientas para construir su futuro, y él las usó para cavar mi ruina. El eco de mis renuncias resuena ahora en las paredes vacías de mi cuenta bancaria, un recordatorio constante de que el amor más grande, cuando no es correspondido con gratitud, puede convertirse en el arma más destructiva. Me quitaron el dinero, sí, pero su verdadera deuda conmigo no se puede medir en dólares. Es una deuda de vida, de amor y de respeto, y esa, me temo, nunca tendrán la intención de pagarla. Recuerdo el día que vendimos la panadería como si fuera ayer. Fue un momento agridulce, el cierre de un capítulo que había durado toda una vida. Estábamos sentados en una sala de juntas fría e impersonal, frente a unos ejecutivos de traje de una gran corporación de alimentos que querían comprar nuestro nombre y nuestras recetas. Yo estaba abrumada, lista para firmar cualquier cosa y empezar nuestra merecida jubilación. Pero Javier, mi Javier, siempre fue un hombre de detalles, un visionario silencioso. Mientras los abogados hablaban en un lenguaje que apenas entendía, él se mantuvo firme en un punto que a mí me parecía insignificante. Insistió, con una calma terca que lo caracterizaba, en añadir una pequeña cláusula al final del contrato. Los ejecutivos se impacientaron, pero mi esposo no cedió. Dijo que nuestras recetas eran como nuestros hijos y que quería asegurarse de que, si algún día crecían y se hacían famosos, algo de eso volviera hacia nosotros, a su madre. Aquella cláusula, ahora que la rememoro, parecía una excentricidad de un viejo panadero nostálgico. Decía algo así como que, si la corporación desarrollaba y comercializaba una nueva línea de productos, usando como base nuestras recetas originales, a mí, Elena Morales, me correspondería un 5% de los beneficios netos de esa línea, para siempre. Recuerdo que uno de los abogados sonrió con condescendencia, como diciendo, déjenlo al viejo soñar. Aceptaron sin darle mayor importancia, probablemente pensando que esas recetas de barrio nunca llegarían más allá de un producto local de nicho. Yo misma no le di valor. Estaba más preocupada por el nudo en mi garganta al despedirme de mi vida anterior. Javier, sin embargo, parecía extrañamente satisfecho, como si hubiera plantado un árbol del que no esperaba ver los frutos, pero sabía que algún día daría sombra. Una vez firmado, Javier guardó nuestra copia del contrato en su vieja caja de metal.
Esa caja era su tesoro, su cápsula del tiempo. No contenía joyas ni dinero, sino lo que él consideraba verdaderamente valioso. Nuestras cartas de noviazgo, la primera foto de Junior, los dibujos que hacía de pequeño y ahora ese voluminoso fajo de papeles legales. «Aquí está seguro, Helenita», me dijo mientras cerraba la caja con su pequeña llave. «Esto es más que un papel, es la prueba de nuestro trabajo, el testimonio de nuestra dulce herencia». La caja terminó en el fondo de su armario, detrás de sus viejos abrigos que aún conservan su olor, y allí se ha quedado durante años, intacta. Después de su muerte, nunca tuve el valor de abrirla. Era un cofre de recuerdos demasiado dolorosos, un portal a un pasado que me desarmaba por completo. Durante todos estos años, la cláusula y el contrato se desvanecieron de mi mente, sepultados bajo el peso del duelo y la rutina de mi nueva vida. Se convirtieron en un recuerdo borroso, una anécdota sin importancia sobre la terquedad de mi difunto esposo. La corporación, por su parte, nunca nos contactó. Los primeros años mantuvieron la panadería con su nombre, pero poco a poco la transformaron, y yo asumí que nuestras recetas, como la caja de metal, habían quedado olvidadas en algún archivo polvoriento. Mi vida continuó, centrada en Junior, y la idea de que ese papel pudiera tener algún valor real parecía tan lejana como la posibilidad de volver a ver a Javier. Era un secreto que yo misma ignoraba poseer, una semilla latente bajo tierra, esperando la tormenta perfecta para poder germinar y romper la superficie. Junior y Sofía no sabían nada de esto. Para ellos, la panadería fue simplemente el negocio que pagó la educación de él, y que luego se convirtió en una suma de dinero que pudieron extraer de mí. Nunca se interesaron por la historia, por los detalles del contrato, por el legado de su padre y abuelo. Su mente, enfocada en el presente inmediato y en la gratificación instantánea, no podía concebir el valor de una previsión a largo plazo. La visión de Javier, su cuidado por el futuro, era un lenguaje que ellos no hablaban, y esa ignorancia, esa falta de curiosidad por su propia herencia, se convertiría, sin que nadie lo supiera, en mi única y más poderosa ventaja. Ellos me veían como una anciana ingenua y fácil de manipular, una reliquia del pasado sin recursos ni poder. No tenían idea de que el hombre más inteligente que he conocido me había dejado un arma silenciosa, escondida a plena vista. Así, mientras me encuentro en el punto más bajo de mi vida, despojada y traicionada, ese recuerdo, esa imagen de Javier insistiendo en aquella sala de juntas, empieza a flotar en mi mente como un pequeño salvavidas en medio del océano. Aún no entiendo qué significa, ni si servirá de algo. Por ahora es solo un susurro, una idea remota, pero es algo. Es un hilo del que empezar a tirar. La caja de metal sigue en el armario, esperando, y por primera vez en mucho tiempo, siento que tal vez, solo tal vez, mi esposo, desde donde quiera que esté, me dejó un último as bajo la manga. Un plan de contingencia para el día en que su mayor orgullo, nuestro hijo, se convirtiera en mi mayor decepción. El secreto no es una herencia de dinero, es una herencia de astucia. Los primeros días después de que se fueran fueron una tortura de silencio y negación. Llamé a Junior docenas de veces, pero mi llamada iba directamente al buzón de voz, uno genérico, ni siquiera con su voz. «El número que usted marcó no está disponible», decía la grabación fría. Al principio me inventé excusas. Estará en una reunión importante, se le habrá acabado la batería, habrán viajado por trabajo inesperadamente. La esperanza es una planta terca, difícil de arrancar. Le envié mensajes de texto, largos párrafos llenos de preocupación, preguntándole si estaban bien, si había pasado algo. Los mensajes aparecían como entregados, pero no como leídos. Cada hora que pasaba, el silencio se hacía más pesado, más deliberado. La cocina, el escenario de mi despojo, se convirtió en mi puesto de vigilancia, con el teléfono en la mano, esperando una respuesta que mi corazón sabía que no llegaría. La verdad era una sombra en la esquina, creciendo, pero yo me negaba a mirarla de frente. La confirmación llegó una tarde, cuando le pedí a mi vecina Carmen que intentara llamar a Junior desde su teléfono.
Le di una excusa tonta, que mi línea debía de fallar. Carmen, con su mirada compasiva, marcó el número. El teléfono de mi hijo sonó. Sonó 1, 2, 3 veces antes de que él contestara. Pude oír su voz a través del auricular, clara y despreocupada. ¿Hola? Carmen, sorprendida, balbuceó algo y colgó. Me miró, sin saber qué decir, y en ese momento lo entendí todo. No era un problema técnico, no era una emergencia. Me habían bloqueado, habían cortado el puente deliberadamente, asegurándose de que mi voz, mis preguntas, mi dolor, no pudieran alcanzarlos. La palabra bloqueada es tan clínica, tan digital, pero para mí se sintió como si me hubieran tapiado la puerta de la casa con mi hijo dentro, dejándome fuera, a la intemperie, para siempre. El primer golpe de la realidad financiera no tardó en llegar. La factura de la electricidad, que siempre pagaba sin siquiera mirarla, de repente parecía un documento amenazante sobre la mesa de la cocina. Abrí mi aplicación bancaria y el saldo, esa cifra miserable que quedaba, me devolvió la mirada como un ojo acusador. Por primera vez en mi vida, tuve que pensar si me alcanzaría para cubrir los gastos básicos del mes. El pánico fue una ola de agua helada que me recorrió el cuerpo. Esa seguridad, esa tranquilidad de saber que tenía un colchón para cualquier imprevisto, había desaparecido. Fui al supermercado y me encontré comparando precios, dejando los pequeños lujos que antes me permitía, como un buen queso o unas frutas frescas. Me sentí pobre, no solo de dinero, sino de espíritu. Cada moneda que contaba era un recordatorio de mi estupidez, de mi ciega confianza. Decidí que no podía rendirme, que debía haber una explicación. Con una determinación que no sabía que tenía, tomé el autobús hasta su lujoso edificio. Quizás, si me veían en persona, no podrían ignorarme. Pero el portero, un hombre que me había visto entrar docenas de veces, me detuvo en la entrada con una expresión incómoda. «Lo siento, señora Morales», dijo sin mirarme a los ojos. «Tengo órdenes de los señores de no dejarla pasar. Dicen que necesita una cita». ¿Una cita? ¿Necesitaba una cita para ver a mi propio hijo? La humillación fue pública y abrasadora. Las miradas curiosas de los otros residentes que entraban y salían se sentían como latigazos en mi espalda. Di media vuelta, con las lágrimas quemándome los ojos, sintiéndome como una criminal, una apestada a la que se le negaba la entrada al paraíso que yo misma había financiado. Desesperada, empecé a llamar a otros familiares, a mis sobrinos, a mis primas. Quería saber si tenían noticias, si sabían algo de Junior. Las respuestas fueron una mezcla de evasivas y excusas torpes. «Estarán muy ocupados, tía», me decía uno. «Ya sabes cómo son los jóvenes. Viven en su mundo», comentaba otra. Sentí un muro de protección a su alrededor, una conspiración de silencio para no incomodarse. Nadie quería tomar partido, nadie quería involucrarse. Me di cuenta de que estaba completamente sola en esto. Mi dolor era un asunto privado, un problema mío que no debía salpicar a los demás. La familia, esa red que yo creía que me sostendría, se había convertido en un conjunto de espectadores pasivos, observando mi naufragio desde la seguridad de la orilla, sin atreverse a mojar sus pies para ayudarme. Las semanas se convirtieron en un mes, y mi hogar comenzó a reflejar mi estado de ánimo. El jardín de rosas, mi orgullo, empezó a marchitarse por la falta de cuidado. El polvo se acumulaba en los muebles y las comidas se convirtieron en un trámite insípido, cualquier cosa para llenar el estómago. Perdí peso y las ojeras bajo mis ojos se hicieron tan profundas que parecían moratones. Apenas dormía. Por la noche me sentaba en la oscuridad del salón, repasando cada conversación, cada señal que ignoré, torturándome con los «y sí». La casa, antes mi refugio, se sentía ahora como una tumba, llena de los fantasmas de una vida feliz que ya no existía. Mi soledad ya no era una compañera silenciosa, sino un monstruo que me devoraba poco a poco, alimentándose de mis recuerdos y mi desesperanza. La crueldad alcanzó un nuevo nivel cuando hablé con una prima lejana por teléfono. En un intento por animarme, me contó lo que había visto en las redes sociales de una amiga de Sofía. «No sabes, Elena. Parece que Junior y Sofía están de viaje por el sudeste asiático.
¡Qué maravilla! Unas fotos espectaculares en unas playas. Paradisíacas. Colgué el teléfono con la mano temblando. Así que ahí estaba mi dinero. Los ahorros de toda mi vida. El sudor de mi Javier. Se estaban convirtiendo en cócteles en una playa exótica. En masajes en hoteles de lujo. En fotos sonrientes para un público de extraños. La imagen de ellos riendo, brindando bajo el sol con mi sacrificio, fue tan vívida y dolorosa que sentí una náusea física. Ya no era solo abandono. Era un acto de desprecio absoluto. Una burla cruel a mi dolor. Mi salud empezó a resentirse de verdad. Un día Carmen me encontró mareada en la cocina y me obligó a ir al médico. La tensión por las nubes, al borde de un ataque de ansiedad. El doctor me recetó pastillas para la ansiedad y para dormir, y me habló de la importancia de reducir el estrés. ¿Reducir el estrés? ¿Cómo podía hacerlo si la fuente de mi estrés era la traición de mi propia sangre? Una herida que no dejaba de sangrar. Empecé a sentirme frágil, no solo emocionalmente, sino físicamente. Mis manos, que antes eran fuertes y capaces, ahora temblaban al sostener una taza. Me miraba en el espejo y veía a una anciana asustada, una versión de mí misma que no reconocía. Habían logrado no solo vaciar mi cuenta bancaria, sino también vaciarme a mí de mi vitalidad. En un último acto de desesperación, le escribí una carta a Junior. Una carta larga, escrita a mano, donde derramé todo mi corazón. Le hablé de su padre, de nuestros sueños, de mi dolor, de mi miedo. No lo acusé, solo le supliqué que me diera una explicación, que hablara conmigo. Se la di a mi sobrino, el único que parecía sentir algo de compasión, y le rogué que se la entregara en mano. Una semana después, recibí su respuesta a través del mismo sobrino. No fue una carta, fue un mensaje de texto que mi sobrino me leyó con dificultad. Dile a mi mamá que deje el drama. El dinero se lo dimos para que lo invirtiera, que nos deje en paz y siga con su vida. Esa frase, deja el drama, fue el golpe final. Mi agonía, mi amor, mi vida, entera, reducida a un simple drama. La manipulación continuó incluso en su ausencia. Me enteré por terceros que estaban diciendo a la gente que yo me había vuelto senil, que les había dado el dinero voluntariamente, en un acto de confusión, y que ahora no lo recordaba bien. Estaban construyendo una narrativa en la que ellos eran las víctimas de mi vejez y mi inestabilidad mental, protegiendo su imagen mientras destruían la mía. Estaban asesinando mi reputación, mi credibilidad, mi dignidad, para justificar su robo. Cada mentira que llegaba a mis oídos era como echar sal en la herida abierta. No solo me habían robado y abandonado, sino que además se estaban asegurando de que nadie me creyera, de que mi versión de la historia muriera antes de que yo tuviera la oportunidad de contarla. El punto más bajo llegó una noche, navegando por internet sin rumbo, cuando encontré el perfil público de Sofía. Había una foto reciente de una fiesta familiar de su lado, y allí estaba Junior, sonriendo, abrazado a su suegra. El pie de foto decía: celebrando con la mejor mamá del mundo. Gracias por tu apoyo incondicional. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me había reemplazado. Había tomado mi título, el de mamá, y se lo había entregado a otra. Yo había sido borrada, eliminada de su vida tan completamente que incluso mi rol había sido reasignado. En esa foto, en esa frase, comprendí que ya no existía para él. Y fue en esa oscuridad total, en ese sentimiento de ser un fantasma en la vida de mi propio hijo, donde algo, finalmente, hizo clic. El dolor había alcanzado su límite. La tristeza se había transformado en una especie de claridad helada. Ya no había más lágrimas que derramar. La sucesión de golpes, el bloqueo, la humillación pública, la indiferencia familiar, el viaje a Tailandia, la acusación de senilidad y, finalmente, el reemplazo había demolido a la Elena frágil y suplicante. En su lugar, sobre los escombros de mi corazón roto, algo nuevo comenzaba a construirse. Una estructura hecha no de amor ciego, sino de una resolución de acero. El desprecio constante de mi hijo y su esposa había logrado lo que mi amor no pudo. Me había despertado. Ya no se trataba de recuperarlos ni de entenderlos. Se trataba de recuperarme a mí misma.
La guerra no la había empezado yo, pero estaba decidida, con cada fibra de mi ser, a terminarla. La noche en que vi esa fotografía, la de mi hijo llamando mamá a otra mujer, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó de una forma extraña y definitiva. No lloré. Las lágrimas se habían secado para siempre. Simplemente apagué el ordenador. Me levanté de la silla con una calma que no había sentido en meses y fui a la cocina. El desorden, los platos sucios en el fregadero, el polvo sobre la encimera. Todo era un reflejo de mi caos interior. Y sin pensarlo, empecé a limpiar. Primero un plato, luego otro. El agua caliente en mis manos, el olor del jabón, el movimiento metódico de fregar y enjuagar se convirtieron en una meditación. Cada plato que limpiaba era un pensamiento de autocompasión que desechaba. Cada taza que secaba era una lágrima de súplica que ya no derramaría. No era una limpieza por higiene, era un ritual. Estaba borrando a la mujer débil y suplicante que había sido, preparándome para lo que vendría después. Mientras limpiaba, el recuerdo de Javier y su caja de metal volvió a mi mente, pero esta vez no con la punzada del dolor, sino con la claridad de un propósito. Dejé la cocina, impecable, como a él le gustaba, y caminé hacia nuestro antiguo dormitorio. Abrí la puerta del armario y el olor a su colonia, todavía impregnado en sus abrigos, me envolvió como un abrazo. Por primera vez, no me derrumbé. Aparté la ropa con cuidado, como si estuviera en un lugar sagrado. Y allí, en el fondo, la vi. La caja de metal, fría y sólida. La saqué y la sostuve entre mis manos. Pesaba con el peso de una vida de amor, trabajo y recuerdos. Sentada en el borde de la cama, la acaricié. Ya no era un cofre de dolor que temía abrir. Se había convertido en un arsenal, y yo estaba a punto de buscar el arma que mi esposo, con su infinita sabiduría, me había dejado. La pequeña llave todavía estaba en el cajón de mi mesita de noche. El giro en la cerradura sonó increíblemente fuerte en el silencio de la habitación. Al levantar la tapa, el olor a papel viejo y a recuerdos me inundó. Allí estaban las cartas, los dibujos de Junior, todo intacto. Pero mi mano no buscó nada de eso. Fue directamente al fajo de papeles gruesos del fondo. El contrato de venta de La Dulce Herencia. Lo saqué y lo puse sobre mis rodillas. Las cláusulas, los términos legales, eran un laberinto para mí. Mis ojos buscaron ese pequeño párrafo que recordaba, el que Javier había defendido con tanta terquedad. Lo encontré casi al final. Leí las palabras 5% de los beneficios netos y recetas originales. No entendía su alcance. No sabía si después de tantos años aquello tendría algún valor, pero sentí una chispa, la primera en mucho tiempo. En ese preciso instante, dejé de implorar por amor y respeto. Comprendí que esos son bienes que no se pueden mendigar, se tienen que imponer a través de la dignidad y la fuerza. Y mi fuerza no residiría en los gritos ni en las confrontaciones, sino en la estrategia silenciosa, en la justicia metódica. Mi hijo y su esposa me habían subestimado. Me habían visto como un cajero automático emocional y financiero, una anciana sentimental, fácil de descartar. Pues bien, esa anciana sentimental acababa de morir. En su lugar, había nacido una mujer con un objetivo claro. No la venganza, sino la restitución. Quería recuperar no solo mi dinero, sino el honor del nombre de mi esposo y el valor de nuestros 40 años de sacrificio. Y lo haría usando las reglas del mundo que ellos tanto admiraban, el mundo de los contratos, los abogados y las consecuencias. Mi plan comenzó a tomar forma, discreto y silencioso. No se lo contaría a nadie, ni siquiera a Carmen. Este era mi camino, y debía recorrerlo sola por el momento. La primera pieza de mi rompecabezas tenía un nombre: Señor Ramiro, un viejo amigo de Javier, un abogado brillante que se había jubilado hacía unos años. Era un hombre de la vieja escuela, de honor y de palabra, que siempre había respetado profundamente a mi esposo. Sabía que si alguien podía descifrar el verdadero poder de esa cláusula, era él. Y lo más importante, sabía que podía confiar en su discreción. No necesitaba un abogado de una gran firma. Necesitaba un aliado,
un guardián de secretos que entendiera que mi lucha iba más allá del dinero. Coger el teléfono para llamarlo sería mi primer acto de guerra. Al día siguiente mi casa amaneció diferente. Abrí las ventanas, dejé que entrara el sol y podé mis rosas por primera vez en semanas. Había una nueva energía en mis movimientos, una precisión que había perdido. El miedo y la desesperación habían sido reemplazados por una concentración absoluta. Mientras cuidaba de mi jardín, repasaba mentalmente lo que le diría al señor Ramiro. No me presentaría como una víctima llorosa, sino como una clienta con un caso potencial. Le explicaría los hechos de forma clara y concisa, sin el adorno del dolor. Le mostraría el contrato y le haría la pregunta clave: ¿esto tiene algún valor? Mi transformación era interna, pero se reflejaba en cada pequeña acción. Estaba recuperando el control de mi vida, empezando por mi propio hogar. El secreto, la cláusula olvidada, era mi única carta, y no pensaba mostrarla antes de tiempo. Mi estrategia se basaría en el sigilo. Junior y Sofía seguían en su paraíso artificial, creyéndome derrotada y senil en mi casa oscura. Quería que siguieran creyéndolo el mayor tiempo posible. Su arrogancia, su certeza de que habían ganado, era su mayor debilidad y se convertiría en mi mejor aliada. Yo, por mi parte, me movería en las sombras, reuniendo información, construyendo mi caso pieza por pieza. El plan, no. Buscaba una confrontación inmediata. Buscaba construir una posición de poder tan sólida, tan inexpugnable, que cuando llegara el momento de la verdad, ellos no tuvieran escapatoria. No habría debate, solo habría consecuencias. Así, mi punto de ruptura no fue un grito, sino un susurro. El susurro de una promesa que me hice a mí misma, en la soledad de mi dormitorio, con un viejo contrato en las manos. La promesa de que la historia de Elena Morales no terminaría con una anciana abandonada y en la ruina. Terminaría con una mujer que se levantó de sus propias cenizas, no para quemar a sus enemigos, sino para construir un nuevo futuro tan brillante que su luz los cegara. El plan estaba en marcha, y aunque el camino era incierto, por primera vez desde aquella horrible mañana en mi cocina, no me sentía sola. Tenía a Javier a mi lado, en cada palabra de ese contrato, guiándome, y eso era todo lo que necesitaba. Con el contrato en mi bolso, llamé al señor Ramiro. Su voz, al principio sonaba cansada, la de un hombre que disfruta de su retiro, pero en cuanto mencioné el nombre de Javier y la venta de la dulce herencia, su tono cambió. Se volvió más agudo, más profesional. Aceptó verme esa misma tarde. Fui a su casa, un lugar lleno de libros y de recuerdos, y le expuse los hechos con la mayor calma que pude. Le hablé de la cláusula y le entregué el documento. Él se puso sus gafas de lectura y se sumergió en el papel. El silencio en su estudio era absoluto, solo roto por el suave murmullo de las páginas al pasar. Yo esperaba, con el corazón en un puño. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista, se quitó las gafas lentamente y me miró con una expresión de asombro absoluto. «Elena», dijo, y su voz era casi un susurro. «¿Usted es consciente de lo que tiene aquí? Esta cláusula, Elena, no es un detalle menor. Es una bomba de relojería», continuó el señor Ramiro, su excitación creciendo por momentos. Se levantó y fue a su ordenador. Tecleó rápidamente el nombre de la corporación que nos compró. Y entonces me mostró la pantalla. Allí estaba. Una línea de dulces gourmet llamada El secreto de la abuela, que se vendía en las tiendas más exclusivas de todo el país. Las cajas eran preciosas, con un diseño rústico y elegante. Y los productos eran los polvorones de almendra de Javier, mis galletas de mantequilla, la tarta de Santiago que solo yo sabía hacer. Eran mis recetas, nuestras recetas, ligeramente modificadas pero inconfundibles. La línea, según un artículo de una revista de negocios que encontró Ramiro, había sido un éxito rotundo durante los últimos 2 años, generando millones en ganancias. Sentí un vértigo, una mezcla de rabia y vindicación. Habían robado mi herencia y la habían rebautizado. El señor Ramiro empezó a hacer cálculos en un bloc de notas, susurrando cifras que me parecían astronómicas. 5% de los beneficios netos.
Durante 2 años. Esto es una fortuna, Elena. No estamos hablando de miles, estamos hablando de millones. Me explicó que la empresa, probablemente por un error administrativo o simple arrogancia, nunca me había notificado. Habían apostado a que la vieja viuda del panadero jamás se enteraría. «Tenemos un caso sólido como una roca», afirmó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Podemos demandarlos y reclamar cada centavo que le deben, con intereses retroactivos». Por primera vez en meses, sentí que el poder cambiaba de manos. La semilla que Javier plantó hace tantos años estaba a punto de convertirse en un bosque, y yo era su única heredera. Era mi primera gran victoria, silenciosa pero monumental. La revelación de que era potencialmente una mujer millonaria no me llenó de euforia, sino de una profunda sensación de justicia poética. Era el trabajo de Javier, su ingenio, el que volvía desde la tumba para salvarme. Esa tarde, al salir del despacho del señor Ramiro, sentí que caminaba más erguida. Tenía un propósito, un camino claro. Acordamos mantener todo en el más absoluto secreto. Ramiro se encargaría de contratar discretamente a un equipo de contables forenses para auditar las ganancias de esa línea de productos y tener una cifra exacta antes de presentar la demanda. No habría filtraciones a la prensa, no habría confrontaciones. Sería un ataque quirúrgico, preciso y devastador. Ellos, en su paraíso asiático, seguían gastando mi dinero, mientras yo, desde mi humilde cocina, preparaba el golpe que redefiniría por completo nuestro futuro. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si alguna vez descubriste una fuerza que no sabías que tenías en el peor momento de tu vida. Cuéntamelo. Tu historia me dará más fuerza. Mi segunda pequeña victoria fue más personal, un acto para reafirmar mi recién recuperada autonomía. Una de las deudas que Junior y Sofía me habían dejado era una pequeña cuota final del préstamo del coche. Un coche que apenas usaba, pero que era mi conexión con el mundo exterior. La carta del banco con el aviso final llegó, amenazando con quitármelo. El pánico inicial fue reemplazado por una nueva determinación. Me negué a pedir ayuda. En lugar de eso, reuní las pocas joyas de valor que me quedaban, recuerdos de mi madre y de Javier, y fui a una casa de empeño. Fue doloroso desprenderme de ellas, pero no lo vi como una pérdida, sino como una inversión en mi libertad. Pagué la deuda del coche yo misma. Ese día, al volver a casa conduciendo mi viejo auto, ahora completamente mío, sentí una oleada de poder. Ya no era una víctima esperando un rescate, era una mujer solucionando sus propios problemas. Inspirada por esta nueva sensación de control, decidí dar un paso más en mi plan silencioso. Quería saber la verdadera situación de Junior y Sofía. El señor Ramiro, a través de un contacto, hizo una discreta averiguación sobre su estado crediticio. Los resultados fueron reveladores y, en cierto modo, predecibles. A pesar de los $300,000 que les di, ya estaban endeudados de nuevo. Habían comprado un coche de lujo a plazos que apenas podían pagar y sus tarjetas de crédito estaban al límite. Mi dinero no había sido una solución, solo había sido combustible para su hoguera de vanidad. Esta información fue crucial. Me demostró que su traición no solo fue cruel, sino también inútil. Eran un pozo sin fondo de irresponsabilidad, y confirmó la rectitud de mi causa. Cualquier dinero que yo recuperara estaría a salvo de su destructiva codicia. Mientras el equipo legal de Ramiro trabajaba en la sombra, yo me dediqué a reconstruir mi vida. Volví a cuidar de mi jardín con un amor renovado, y las rosas parecieron florecer más brillantes que nunca. Retomé el contacto con viejas amigas con las que había perdido el trato. Avergonzada de mi situación, empecé a ir a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Pequeños pasos, pero cada uno me alejaba más de la mujer rota que había sido. La gente empezó a notar el cambio. Carmen me dijo un día: «Elena, tienes un brillo en los ojos que no te veía desde que Javier vivía». Y era verdad. Ya no vivía en el pasado, lamentando mi pérdida, ni en un futuro ansioso. Estaba anclada en el presente, en la ejecución metódica de mi plan, encontrando una nueva fuerza en mi propia compañía
y en mis pequeñas rutinas recuperadas. La espera fue una lección de paciencia. Cada semana Ramiro me llamaba para darme un informe. Los contables habían confirmado cifras aún mayores de las que esperábamos. La demanda se estaba redactando con un cuidado exquisito para que fuera irrefutable. Mientras tanto, yo vivía mi vida con una dualidad extraña. Para el mundo, seguía siendo la pobre viuda Elena Morales, viviendo modestamente de su pensión. Nadie sospechaba la tormenta que se estaba gestando. Esta fachada de normalidad era mi mejor camuflaje. Me permitía moverme sin levantar sospechas, mientras acumulaba poder en silencio. Aprendí a vivir con mi secreto, a nutrirlo, a disfrutar de la anticipación del día en que la verdad saldría a la luz, no como una explosión de ira, sino como el amanecer inevitable de un nuevo día. Un día recibí una llamada de mi sobrino, el que me había servido de mensajero. Sonaba incómodo. Me dijo que Junior y Sofía iban a volver. Aparentemente, su aventura asiática había terminado abruptamente y necesitaban un lugar donde quedarse un tiempo. Me preguntó si podrían quedarse conmigo. La pregunta me golpeó como un puñetazo, pero mi voz salió tranquila y firme. «Diles que mi casa es pequeña, que ya no tengo espacio», respondí. Colgué el teléfono y una sonrisa, la primera sonrisa genuina y un poco maliciosa en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. La marea estaba cambiando. Antes, yo les habría suplicado que volvieran. Ahora, eran ellos los que llamaban a mi puerta. Y la puerta, por primera vez, estaba cerrada. El plan estaba funcionando. Estaba recuperando no solo mi dinero, sino mi territorio. Pasaron varios meses en los que mi equipo legal y yo trabajamos en un silencio casi monacal. La demanda contra la corporación se resolvió fuera de los tribunales. Aceptaron pagarme hasta el último centavo de las regalías atrasadas y futuras para evitar un escándalo público. La cifra era tan grande que me costaba incluso asimilarla. La noticia, inevitablemente, se filtró a través de la familia, y como era de esperar, en cuanto el olor de mi nueva fortuna llegó a sus narices, Junior y Sofía reaparecieron. De repente, mi teléfono, que había estado mudo durante casi un año, empezó a sonar con sus llamadas desesperadas. No respondí. En su lugar, me llegaron mensajes suplicantes, llenos de un arrepentimiento tan falso que casi podía oler el plástico. Y entonces, orquestaron su gran jugada. Una cena de reconciliación familiar, a la que invitaron a tíos y primos para que fueran testigos de su supuesta redención. Acepté asistir. Era el escenario perfecto. Llegué a la cena, celebrada en casa de mi prima, luciendo un vestido sencillo pero elegante que había comprado para la ocasión. Mi sola presencia causó un murmullo. Todos esperaban ver a la anciana frágil y derrotada de la que Junior y Sofía les habían hablado. En su lugar, encontraron a una mujer serena, erguida, con una calma que parecía incomodarlos a todos. Junior se acercó a mí en cuanto entré, con los brazos abiertos y una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. «¡Mamá!», exclamó en voz alta para que todos lo oyeran. «No sabes la falta que me has hecho». Intentó abrazarme, buscando esa fotografía de perdón y reunión familiar que tanto necesitaba para su audiencia. Pero yo di un paso atrás, un movimiento pequeño pero firme que detuvo su avance en seco. El silencio cayó sobre la sala como una losa de mármol. «No me toques, Junior», dije. Mi voz no fue un grito, ni un susurro tembloroso. Fue una declaración, clara y fría, que resonó en cada rincón de la habitación. Él se quedó helado, con los brazos suspendidos en el aire y la sonrisa congelada en su rostro. Sofía, a su lado, palideció al instante. «Mamá, por favor, no hagas una escena», balbuceó él bajando la voz. «Estamos en familia. Hemos venido a pedirte perdón». Lo miré directamente a los ojos y por primera vez vi que era él quien no podía sostenerme la mirada. «El perdón se gana, no se exige», respondí. «Y la familia es testigo, no un jurado para tu teatro. Ya que los has reunido a todos, creo que es un buen momento para que escuchen la verdad. No tu versión, ni la mía, simplemente la verdad documentada de los hechos». De mi bolso saqué un sobre. No temblaba. Mis manos estaban firmes. «Verán»,
comencé, dirigiendo mi mirada a mis parientes, que nos observaban como si estuvieran viendo una obra de teatro. Hace casi un año, mi hijo y su esposa me convencieron de que les diera los ahorros de toda mi vida, $300,000, para pagar una deuda. Me dijeron que era una emergencia de vida o muerte. Saqué el extracto bancario que mostraba la transferencia. Lo que no me dijeron es que, al día siguiente, se irían de vacaciones a Tailandia. Saqué una de las fotos impresas de sus redes sociales, la de ellos brindando en la playa. Y para asegurarse de que no los molestara con mi drama, continué, mi voz inquebrantable. Procedieron a bloquear mi número de teléfono. Saqué el registro de llamadas de mi compañía telefónica, mostrando docenas de intentos fallidos. El aire en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Sofía intentó intervenir. Elena, por favor, esto es un malentendido. Estábamos muy estresados, no pensábamos con claridad, dijo con una voz que pretendía ser conciliadora. La miré, y por primera vez le dirigí una sonrisa sin una pizca de calor. Oh, yo creo que pensaban con una claridad meridiana, Sofía. Tenían un plan, tomar el dinero y desaparecer, y lo ejecutaron a la perfección. Luego me volví hacia mi familia de nuevo. También dijeron a algunos de ustedes que yo me había vuelto senil, que no recordaba bien las cosas. Una excusa muy conveniente para justificar el abandono de una madre después de haberla dejado en la ruina. Supongo que era más fácil para ustedes creer eso que aceptar la monstruosidad de sus acciones. Las miradas de mis primos y tíos se desviaron de mí hacia Junior, cargadas de una nueva comprensión y de un juicio inconfundible. Junior, desesperado, intentó un último recurso: la lástima. Mamá, estábamos perdidos. Cometimos un error terrible, el más grande de nuestras vidas. Estamos arrepentidos, de verdad. Ahora que las cosas te van mejor, solo queremos una oportunidad para enmendarlo, dijo, sus palabras tropezando, su mirada codiciosa delatando su verdadero interés. Era el momento que había estado esperando. Dejé que su patética súplica flotara en el aire por un segundo, antes de dar el golpe de gracia. Ah, sí, hablemos de por qué las cosas me van mejor, dije, mi tono volviéndose aún más sereno. Supongo que ambos se preguntan cómo la anciana senil logró salir adelante después de que la desplumaran. Es una buena historia, y es, irónicamente, gracias a ustedes. Verán, expliqué mientras los rostros de Junior y Sofía se llenaban de confusión. Su avaricia y su total desprecio por el legado de su padre les impidió interesarse por los detalles de nuestra vida. Si lo hubieran hecho, quizás habrían leído el contrato de venta de La Dulce Herencia. Hice una pausa, saboreando el momento. Su padre, mi Javier, un hombre mucho más inteligente y previsor que ustedes dos juntos, incluyó una pequeña cláusula en ese contrato. Una cláusula que estipulaba que yo recibiría el 5% de los beneficios de cualquier producto que la empresa creara usando nuestras recetas. Y resulta que crearon una línea de dulces de lujo llamada El Secreto de la Abuela. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de Junior se descompuso en una máscara de incredulidad y horror. Esa línea de productos, continué, implacable, ha sido un éxito nacional durante 2 años, y la empresa olvidó pagarme. Así que con la ayuda de un buen abogado, reclamé lo que era mío. No es una lotería, ni un golpe de suerte. Es el fruto del trabajo de su padre, el mismo trabajo que ustedes despreciaron y usaron para financiar sus caprichos. La fortuna que ahora tengo fue construida sobre la misma herencia que ustedes pisotearon para llegar a mí. La humillación de Junior y Sofía fue absoluta y devastadora. No fue causada por mis gritos, sino por la fría y documentada exposición de su codicia, su estupidez y su profunda falta de carácter. Estaban desnudos frente a toda la familia, sus máscaras de arrepentimiento hechas añicos en el suelo. Sofía fue la primera en romperse. Dejó escapar un sollozo que no era de arrepentimiento, sino de pura y llana frustración. La rabia de haber tenido una fortuna al alcance de la mano y no haberla visto. Junior, por su parte, se quedó paralizado,
su mente sin duda haciendo cálculos frenéticos, comprendiendo la magnitud de lo que su ignorancia y su debilidad le habían costado. El resto de la familia permaneció en silencio, sus rostros una mezcla de conmoción, vergüenza y, en algunos casos, una mal disimulada admiración hacia mí. Yo había llegado a esa cena como la presunta víctima, la pobre madre abandonada. Pero ahora, bajo las luces del salón, era yo quien tenía todo el poder. Había recuperado mi dinero, sí, pero lo más importante es que había recuperado mi voz y mi dignidad. Finalmente, recogí mis papeles y los guardé de nuevo en mi bolso. Me dirigí a la puerta, pero me detuve un momento y me volví para mirar a mi hijo por última vez. Su rostro era el de un extraño, un hombre al que no conocía en absoluto. «Disfruten de la cena», dije, mi voz suave pero con un filo de acero. «Espero que, por una vez en su vida, algo les sepa a lo que realmente es, al sabor amargo de las consecuencias». Y con esas palabras me fui. Dejé atrás el silencio atronador, las ruinas de su reputación y la certeza de que, aunque había perdido a un hijo, finalmente me había encontrado a mí misma. La justicia silenciosa de Javier se había cumplido. Las repercusiones de aquella cena se extendieron como las ondas en un estanque. La historia de la traición de Junior y la astucia póstuma de Javier se convirtió en la comidilla de toda la familia. De la noche a la mañana, mi hijo y su esposa pasaron de ser la pareja de éxito a la que todos envidiaban, a convertirse en unos parias. Nadie quería ser asociado con su nivel de crueldad y estupidez. Perdieron lo que más valoraban, el estatus, el respeto de los demás. Me contaron que intentaron pedir dinero a varios tíos y primos, pero por primera vez se encontraron con una negativa rotunda. La fuente de su vida de apariencias, que primero fui yo, y luego la benevolencia de la familia, se había secado para siempre. Fueron forzados a enfrentar las consecuencias reales de sus actos, sin que nadie les ofreciera un salvavidas. Su mayor pérdida no fue el acceso a mi fortuna, sino la red de seguridad familiar que siempre habían dado por sentada. Por mi parte, mi vida floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. El dinero me dio libertad, pero fue el propósito lo que me devolvió la vida. Decidí que el legado de Javier no se quedaría en una cuenta bancaria. Creé la fundación La Dulce Herencia de Javier, una organización sin ánimo de lucro, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores del sector de la alimentación. Jóvenes como éramos nosotros, con un sueño y muchas ganas, pero con pocos recursos. Alquilé un local en el centro de la ciudad, contraté a un pequeño equipo y me sumergí en el trabajo. Me convertí en una mujer de negocios, leyendo propuestas, asesorando a chicos y chicas apasionados, viendo sus ideas tomar forma. El olor a levadura y a pasteles recién horneados volvió a mi vida, no como un recuerdo de sacrificio, sino como un aroma de esperanza y de futuro. Encontré una alegría inmensa en este nuevo rol. Cada vez que aprobaba una pequeña beca para que alguien comprara su primer horno industrial o diseñara el empaque para sus mermeladas caseras, sentía que estaba honrando a mi esposo de la mejor manera posible. No se trataba de caridad, sino de inversión en el potencial humano. Veía el reflejo de un joven Javier y una joven Elena en los ojos de cada uno de esos emprendedores. Les contaba nuestra historia, las dificultades que pasamos, la importancia de la perseverancia y, sobre todo, de la integridad. Mi experiencia, mi dolor, se transformó en lecciones valiosas que podía compartir. Dejé de ser la viuda solitaria para convertirme en mentora, en una figura de inspiración para una nueva generación. Mi vida adquirió un significado que iba mucho más allá de las paredes de mi casa. ¿Y Junior? No volví a hablar con él. A veces me llegaban noticias a través de terceros. Sé que tuvieron que vender su apartamento de lujo y mudarse a un piso de alquiler mucho más modesto en las afueras. Sé que él perdió su prestigioso trabajo poco después del escándalo familiar. La fachada de hombre de éxito que tanto le costó construir se había derrumbado, revelando al hombre débil y sin principios que realmente era. Supongo que, en el fondo de mi corazón de madre, queda una chispa de tristeza por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. Pero esa tristeza ya no me define ni me paraliza. Es como el dolor fantasma de una extremidad amputada.
Sabes que estuvo ahí, pero ya no forma parte de ti. La reconciliación es una puerta que, por mi parte, permanece cerrada. No por odio ni por rencor, sino por autopreservación. El perdón, si alguna vez llega, estaría condicionado a un cambio tan profundo y genuino en su carácter que, sinceramente, dudo que sea capaz de lograrlo. No se trataría de que me devolviera el dinero, sino de que entendiera el valor de lo que realmente me quitó. La confianza, el respeto, el amor incondicional de una madre. Y para entender eso tendría que enfrentarse a sí mismo, a su propia vaciedad. Un viaje que dudo que esté dispuesto a emprender. He aprendido que hay relaciones que, por muy profundas que fueran, se vuelven tóxicas. Y la única cura, a veces, es la distancia definitiva. Mi paz mental y mi nueva vida son demasiado preciosas como para arriesgarlas. Mi nueva condición de vida es de una serenidad activa. Ya no vivo con miedo al futuro ni anclada en la nostalgia del pasado. Disfruto de los pequeños placeres. Un café por la mañana en mi jardín ahora impecable. Una conversación estimulante con uno de mis jóvenes protegidos. Un viaje de fin de semana a la costa sin tener que mirar la cuenta bancaria. He viajado, por fin. Fui a Roma y a París, cumpliendo ese viejo sueño que compartía con Javier. Y en cada ciudad, en cada momento de asombro, sentía su presencia a mi lado, como si me susurrara al oído. ¿Ves, Elenita? Te dije que eras más fuerte de lo que creías. El dinero no compró la felicidad, pero compró la libertad para poder construirla a mi manera. He perdonado, pero no a ellos, sino a mí misma. Me he perdonado por mi ceguera, por mi amor desmedido que casi me destruye, por haber permitido que me hicieran tanto daño. He aprendido que el amor incondicional no significa una aceptación incondicional del maltrato. Poner límites no es una falta de amor, sino un acto de profundo respeto por uno mismo y por la otra persona. Mi transformación ha sido completa. La mujer que suplicaba afecto ha sido reemplazada por una mujer que se lo da a sí misma y que lo comparte con quienes realmente lo merecen y lo valoran. He aprendido a ser mi propia ancla, mi propio refugio seguro. El rompimiento con mi hijo fue, en última instancia, un acto de liberación. Liberó a mi corazón de la carga de esperar un cambio que nunca llegaría y me permitió enfocar toda mi energía en construir algo positivo y duradero. La fundación es ahora mi familia, mi legado. Es la prueba de que del dolor más profundo puede nacer la generosidad más grande. Mi vida es plena, no porque tenga dinero, sino porque cada día me levanto con un propósito que me trasciende. Mi espíritu que ellos intentaron quebrar se ha vuelto inquebrantable, forjado en el fuego de la traición y templado con la fuerza de la resiliencia. Así, el desfecho de mi historia no es un cuento de hadas con un final feliz, donde todos se perdonan. Es una historia más real, una de supervivencia, de renacimiento y de justicia silenciosa. Junior y Sofía están pagando el precio de sus elecciones, viviendo una vida disminuida por su propia codicia. Yo, en cambio, estoy viviendo la vida que Javier y yo siempre soñamos, una vida de paz, de propósito y de dignidad. Y he descubierto que el mejor estado de una persona no es la riqueza ni la ausencia de problemas, sino la serena certeza de saber exactamente quién eres y lo que vales, sin necesitar la aprobación de nadie más para confirmarlo. Al final de este largo camino, si me preguntaran cuál es la lección que he aprendido, no hablaría de dinero ni de contratos, hablaría de dignidad. La dignidad es esa pequeña llama que todos llevamos dentro, y que a veces, por amor, dejamos que otros apaguen con su egoísmo. Durante años permití que la mía parpadeara, que casi se extinguiera, creyendo que mi valor como madre residía en mi capacidad de dar sin límites. El golpe de la traición, aunque casi me destruye, fue el viento violento que, en lugar de apagar la llama, la avivó hasta convertirla en un incendio. Aprendí que la dignidad no tiene precio, no se negocia y, sobre todo, no se puede mendigar. Es el único tesoro que, una vez que decides protegerlo, nadie puede arrebatarte. Y es el fundamento sobre el que debemos construir todas nuestras relaciones, especialmente con aquellos a quienes más amamos. El verdadero amor familiar
el que perdura, no se alimenta de sacrificios unilaterales, sino que florece en el terreno fértil de la gratitud y el respeto mutuo. Yo le di a mi hijo todo lo que tenía, pero se me olvidó enseñarle a dar las gracias, no con palabras, sino con actos. Creí que mi amor incondicional era suficiente, pero el amor sin respeto es como un jardín sin sol. Nada bueno puede crecer en él. La gratitud es el reconocimiento del sacrificio ajeno. Es la memoria del corazón. Cuando esa memoria se borra, la relación se convierte en un simple acto de explotación, donde una parte da y la otra solo sabe recibir. Esta historia es un recordatorio de que debemos enseñar a nuestros hijos no solo a volar alto, sino también a recordar el nido que les dio el impulso para hacerlo. También he aprendido que nunca, absolutamente nunca, es tarde para reescribir nuestra propia historia. A mis 68 años, cuando el mundo esperaba que me resignara a un final triste y solitario, encontré la fuerza para empezar un nuevo capítulo. La sociedad a menudo nos dice que después de cierta edad, nuestro tiempo para la acción ha pasado. Pero la resiliencia no tiene fecha de caducidad. El poder de reinventarse reside en cada uno de nosotros, esperando ser descubierto. A veces, es necesario tocar el fondo del pozo más oscuro para poder mirar hacia arriba y ver la luz de las estrellas, una luz que nos recuerda que todavía hay un universo de posibilidades por explorar. Mi mayor victoria no fue la fortuna que recuperé, sino el haber demostrado, primero, a mí misma, que mi historia no la definían mis traidores, sino mi capacidad para levantarme. El legado más importante que podemos dejar no es el dinero, sino los valores que defendemos. Mi Javier no me dejó millones en el banco. Me dejó algo infinitamente más valioso, un ejemplo de integridad, de visión y de amor protector. Su cláusula en el contrato fue su última lección para mí, un recordatorio de que la astucia al servicio del bien es una herramienta poderosa. Al crear la fundación, no solo estoy multiplicando el dinero, estoy multiplicando su espíritu. Estoy asegurándome de que su dulce herencia no sea solo un recuerdo, sino una fuerza viva que sigue creando oportunidades en el Osemercias mundo. Honrar a quienes nos precedieron no se trata de llorar su ausencia, sino de vivir de una manera que haga que su vida haya valido la pena. Por eso, mi mensaje final para ti es este: valórate, valora tu trabajo, tus sacrificios, tu historia. No permitas que nadie te reduzca a una mera conveniencia en su vida. Tú eres el protagonista de tu propia narrativa. Habrá villanos, habrá traiciones, habrá momentos en los que sientas que todo está perdido, pero recuerda siempre que dentro de ti reside una fortaleza que es mucho más grande que cualquier adversidad. El respeto por ti mismo es el arma más poderosa que posees. Úsala para poner límites, para defender tu paz y para construir una vida que te llene de orgullo. No esperes a que otros te den el valor que mereces. Reconócelo tú mismo y exige que el mundo haga lo mismo. Si mi historia ha resonado contigo de alguna manera, si te ha dado una pizca de esperanza o de fuerza, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Me encantaría que te suscribieras y me acompañaras, porque juntos podemos recordarnos que ninguna noche es tan oscura como para impedir que el sol vuelva a salir. Cuídate mucho y, sobre todo, nunca olvides el increíble poder que reside en un corazón que decide, contra todo pronóstico, volver a empezar.